Buenos días a todos. Muy bienvenidos a nuestro webinar sobre claves para incorporar talento con discapacidad. Estamos muy emocionados porque es nuestro primer webinar con Godoy. Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a dar unos 3 minuticos mientras van llegando todos y empezamos. Listo. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Sin embargo, antes les queremos presentar a Book porque seguramente muchas personas que están acá todavía no tienen Book, todavía no conocen de Book y pues también quieren saber un poco más. Entonces empezamos con el eslogan de Book. Realmente este tema de crear un lugar de trabajo más feliz es lo que nos mueve en el día a día, es como la razón de ser de la empresa, tanto dentro de la empresa como lo que queremos con nuestro servicio. Queremos que las personas puedan enfocarse en lo que les gusta, en lo que los hace feliz y asimismo pues crear este lugar de trabajo que sea muy satisfactorio para los colaboradores. Book es un software de recursos humanos, es una plataforma de gestión de personas que ya tienen representación en 5 países. La empresa es de Chile, pero ya también está en Perú, Colombia, México y Brasil. Digamos que nuestro software se divide en 3 pilares diferentes. El primero es el de administración, que básicamente es todo lo que puede ser más operativo, el tema de la nómina, de la asistencia, como esas tareas que son muy esenciales en todas las empresas. El segundo es el de desarrollo organizacional, que es el que fortalece la cultura, el que impulsa el desempeño, el que hace que el colaborador genuinamente se sienta parte de la empresa, parte de la cultura y crezca como profesional. Y el tema de los beneficios.
Muchas veces sabemos que las empresas tienen 10.000 beneficios y las personas no tienen ni idea. Se enteran a los 5 años que tenían, no sé, me imagino un 20% de descuento en crepes y no sabían. Entonces, con nuestra plataforma, todos estos beneficios son súper fáciles de ver y que el colaborador, digamos, que los pueda solicitar. Nuestra plataforma es modular. ¿Qué quiere decir eso? Cada pilar tiene sus diferentes módulos, pero como cada empresa es diferente, pues cada empresa va a necesitar diferentes cosas. Entonces, lo importante no es que adquieran todos los módulos, sino que adquieran lo que realmente necesitan, ese dolor que ustedes tienen, que nuestro módulo pues lo pueda satisfacer. En el pilar de administración tenemos todos estos, el de nómina, asistencia, que esos dos combinados van muy bien, gestión de activos, firma digital y gestión documental, digamos que un poco de todo. Ya en desarrollo organizacional, todos nuestros módulos están potenciados con inteligencia artificial. Acá tenemos el tema de selección, capacitaciones, gestión de desempeño, ayuda a automatizar un montón el tema de la ley de las hojas de vida. Y pues ya acá tenemos lo de gestión de beneficios. También tenemos digamos que un plus que es el adelanto de nómina, que es un beneficio que muchos colaboradores, digamos que agradecen un montón. Y tenemos un pack de descuentos que viene incluido en el módulo de gestión de beneficios, que ya son, digamos que, beneficios que por adquirir Book automáticamente ya la empresa tiene. Somos una plataforma de mejora continua impulsada por la inteligencia artificial. Al año sacamos más de 400 funcionalidades nuevas que, digamos, lo que hacen es facilitar el software. Entonces, no es que cada funcionalidad tiene un costo extra y va a complicar todo, sino que todo lo contrario, se automatiza automáticamente, valga la redundancia, en el software y hace que todo sea más fácil, sin ningún costo extra. Tenemos el equipo de ingeniería de producto más grande de Latinoamérica en software de gestión de personas, que son más de 350 desarrolladores trabajando para estas nuevas funcionalidades y ya tenemos más de 2 millones de colaboradores utilizando Book. Y acá pues viene el tema de Book AI, ¿cierto? Que es la inteligencia artificial de Book. Actualmente ya tenemos varios agentes de IA que facilitan todo el trabajo que puedan ustedes necesitar. Entonces, ya el 95% de nuestros desarrollos están potenciados por la inteligencia artificial. Esperamos ya para finales de este año tener más de 40 nuevas funcionalidades de IA activas y también nos dividimos en tres pilares. Entonces, el primero es el de ayudar. Entonces, si de pronto el colaborador necesita saber cualquier cosa, descargar su comprobante de nómina, ver cuántos días de vacaciones tiene, el colaborador desde su aplicación le puede escribir a la inteligencia artificial y ya nos dirá exactamente cuántas vacaciones tiene. Para crear, si de pronto necesitan crear un cargo o crear cualquier otro documento, un contrato, para la firma, de pronto si ya tienen una base, la inteligencia artificial de Book nos ayuda a crear eso y para analizar. Book pues tendría acceso a todos estos datos que ustedes le den, de, no sé, de contratación, pues también dependiendo del módulo que adquieran, de nómina. Y Book AI pues ayuda a que puedan tomar buenas decisiones basado en datos reales. También digamos que nos orgullece mucho que tenemos un servicio de excelencia. A pesar de toda la inteligencia artificial que tenemos, siempre tenemos un humano detrás para poder atender cualquier solicitud que tengan. Por eso tenemos una tasa de recomendación del 93%, un tiempo de respuesta de nuestro equipo de servicio al cliente de 40 segundos, que es muy rápido, y una satisfacción del cliente del 4.7. Y al año tenemos menos del 2% de clientes que se van y generalmente los que se van no es por un tema de satisfacción, sino por falta de liquidez. Acá ya tenemos más de 10.000 clientes felices. Acá pueden ver varios, digamos que referentes de cada industria. Si son clientes, pues de pronto ven acá su logo. Y si no, no se preocupen, realmente lo que nosotros queremos mostrar acá es que trabajamos con todas las industrias y con empresas de todos los tamaños. Nuestra empresa más pequeña es de 2 colaboradores y la más grande es de más de 10.000. Entonces, digamos que nos acoplamos muy bien a cualquier empresa de cualquier industria. Y ya para acabar, les queremos hablar del People Day. Por favor, si alguien ha asistido al People Day, que pueda escribir por el chat. Realmente nos hace muy, muy felices este festival, que es un festival enfocado en gestión de personas, en recursos humanos.
Es el primer y único festival en Latam. Esta edición va a ser el 15 de octubre en Chamorro City. Estos van a ser los speakers y ya esta es nuestra cuarta edición y es la primera edición que estamos trabajando con Páramo, que son los mismos de el Festival Estéreo Picnic, Festival Cordillera. Entonces, esta edición va a ser muy, muy especial. Si quieren asistir, pues estos son ya los precios que tenemos en la tercera etapa de agosto-octubre de 800.000. Sin embargo, les tenemos, digamos que una sorpresa y es que, pues ahorita la tarifa full está en 800.000. Si de pronto son clientes, van a tener este descuento durante, digamos, los siguientes meses. Le pueden pedir a su Customer Happiness el código de descuento para tener la boleta un poco más barata. Si de pronto quieren comprar tres o más, cada boleta quedaría en 480.000, pero por asistir al evento de hoy, tiene un descuento especial. Entonces, si quieren, le pueden tomar la foto. Y si compran la boleta con este código, les va a salir a 440.000 más servicio. Entonces, pues, esa es como la sorpresa de hoy de parte nuestra. Si quieren ser patrocinador, también le pueden tomar foto a este código QR. Ya nos quedan poquitos spots, pero si quieren preguntar o cualquier cosa, ahí pueden escanear el código. Acá pueden comprar las entradas también. Igual nosotros les vamos a compartir pues las presentaciones el día de mañana. Y ya por último los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales para que se puedan, digamos, que dar cuenta de estos espacios educativos que tenemos. Y también, digamos, por Instagram, por TikTok, tenemos también muchos shorts muy educativos que les pueden ayudar para su empresa. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro webinar. Entonces le doy la bienvenida a María Carolina Martínez, que es asociada del equipo de Derecho Laboral de Godoy, es abogada, especialista en Derecho Laboral y en Seguridad y Salud en el Trabajo y magíster en Derecho Administrativo. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando empresas en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bienvenida, Caro. Bien, ya se dejó el computador. Vale, bueno, Juan, muchas gracias por esa introducción y muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas hoy con nosotros. Es un gusto para mí que estén aquí con nosotros y bueno, la idea de hoy es hablar de un tema que nos ha dolido en la gestión del personal en los últimos meses y es la contratación de personal con discapacidad. Previo a empezar, quisiera preguntarles si todas las empresas que están aquí ya cumplieron o no. Solo pueden levantar la mano y así nos vamos dando cuenta entre todos el panorama actual que tenemos. Carita de sorpresa, unos que dicen, oh por Dios, no, aún no. Dentro de los que levantan la mano, bueno, 5 empresas, 7, 8, 9, 8, 7, se arrepintieron dos, entonces no han cumplido al 100%. Muy bien, entiendo que entonces solo 8 empresas de las que nos acompañan hoy, de 179 participantes, han cumplido con esta obligación legal. Esto quiere decir que pues sigue siendo una preocupación para el sector de recursos humanos y en general para las empresas, porque recuerden que al margen de ser una obligación legal, pues de no al margen de no cumplirla, pues nos genera una sanción. Entonces, pues es importante no solo porque tenemos esa obligación de generar inclusión en el marco de las relaciones laborales, sino también porque de no hacerlo generamos un riesgo para nuestras compañías. Entonces, dicho esto, pues voy a empezar. Les agradezco que me cuenten cuando vean mi pantalla. Em, Caro, yo te aviso. Dale, súper. ¿Listo? ¿La ves? Sí, Sí, corazoncitos, aplausos, súper bueno.
Entonces, como les comentaba, este es un tema que le duele en general a todo el sector empresarial hoy, después de que pasara la fecha límite para dar cumplimiento obligatorio a esta disposición legal. Lo cierto es que la mayoría de las empresas no ha cumplido, son muy pocas las que tenemos conocimiento que hoy al día están al 100% de su obligación y pues en efecto eso hace que sea un tema de vital importancia para que lo hablemos hoy y podamos de manera conjunta, pues, tener alguna guía práctica para continuar y ya sea para cumplir la obligación o saber cómo defendernos en el evento en que el Ministerio de Trabajo venga y nos diga, oiga, ustedes no están cumpliendo. Un poco de contexto para que lo tengamos claro y es que la inclusión a nivel laboral viene siendo una necesidad no solo a nivel nacional, sino también mundial. Tenemos un montón de personas con discapacidad a nivel mundial. La OMS nos dice que a nivel mundial tenemos más de 1.300 millones de personas con discapacidad, lo cual implica que estamos hablando del 16% de la población mundial y que de ellas el 80% está en edad para trabajar. Asimismo, a nivel Colombia, tenemos conforme a a la última estadística que en Colombia existen 3 millones de personas con discapacidad, de las cuales 52% están en edad para trabajar y solo se encuentran empleadas el 15,5% de las mismas. Entonces, la idea de la inclusión laboral es que desde el marco de las relaciones laborales podamos desde las empresas ofrecerles a las personas una oportunidad de trabajo y de esta forma ir haciendo realidad los derechos fundamentales de las personas. Recuerden que el trabajo es un mecanismo de dignificar a las personas y a través de la dignificación, pues no solo vamos a generar un estatus adecuado de los derechos fundamentales, sino adicionalmente vamos a generar que la propia sociedad crezca y que las personas que en algún momento sienten que no están en las mismas condiciones para otras para trabajar, pues logren este mecanismo para ser autosostenibles y adicionalmente pues para progresar en su carrera profesional. En este contexto tenemos varios conceptos que son importantes mencionar y es el de la discapacidad. Tenemos que entender dentro de nuestro concepto que la discapacidad es una alteración en las funciones o en la estructura física o corporal de las personas que nos genera una limitación en la actividad o una restricción en la participación en el campo laboral. Esto es supremamente diferente a la pérdida de capacidad laboral, que es un concepto muy relacionado con la pensión de invalidez, que es la calificación que nos permite acceder o no a esta prerrogativa económica. Muchas veces podemos encontrar personas que tienen una discapacidad, pero no tienen una pérdida de capacidad laboral y en efecto, no toda persona con pérdida de capacidad laboral tiene una discapacidad. Ahora bien, otro concepto supremamente importante es la inclusión laboral. Y aquí quiero hacer un zoom sobre este concepto porque en el camino que hemos recorrido desde Godoy en la asesoría a las empresas, lo que nos hemos encontrado es que el afán que tienen nuestros clientes y las empresas en general es cumplir con la contratación. Es decir, ¿dónde encuentro personas con discapacidad y las involucro a mi fuerza de trabajo? Sin embargo, cuando estamos hablando de un proceso de inclusión laboral, estamos hablando de un concepto mucho más grande, el cual, si bien es cierto, dentro de sus pasos tiene la contratación de personal con discapacidad, lo cierto es que conlleva un proceso general y transversal de toda la organización que la permea en todos sus procesos y su cultura. Por eso es muy importante que de manera previa, o pues por lo menos si ya estamos contratando personas con discapacidad, hagamos un alto en el camino y seamos conscientes que la inclusión laboral es un proceso genérico, transversal de toda la organización y que nos va a impactar la cultura y que no se trata únicamente del cumplimiento de la obligación para que no nos sancione. Por último, tenemos un concepto que es bastante importante y que nos va a sonar muchísimo dentro del proceso de contratación de personas con discapacidad y es el tema de ajustes razonables.
Hemos entendido los ajustes razonables como la adecuación que no genere un mayor gasto al ambiente físico, social y actitudinal para las necesidades específicas. Y el ajuste razonable, querida audiencia, pues depende del caso en concreto. No podemos dar por sentado que en todas las corporaciones los ajustes razonables van a ser los mismos porque depende mucho de la función, depende mucho del cargo, depende mucho de la persona que contratemos y especialmente pues de nuestra organización. Dicho esto, y en línea de poder ir a establecer una cultura de inclusión laboral, también es muy importante entender cuáles son las discapacidades que pueden generar una inclusión. Entre estas, de acuerdo a la resolución 1197, tenemos 7 discapacidades. La primera, la física. Entre ellas encontramos la disminución de movilidad, los conceptos médicos como monoplegia, hemiplegia, paraplegia o cuadriplegia. Y creo que en general, la sociedad es la más fácil de identificar porque es la que más puede resaltar a la vista y para nosotros es más fácil de poder decir, ok, esa es una discapacidad. Sin embargo, no es la única. También tenemos otras que son las auditivas, como sordera, hipoacusia. Acá quiero mencionarles algo y es que la norma a hoy no trae un nivel de discapacidad. Es decir, no quiere decir que si me falta un brazo no sea discapacitado, o si me falta un dedo no sea discapacitado, o si me faltan todas las piernas no lo sea, o si el nivel auditivo es de un porcentaje diferente al de mi compañero. Esto es muy particular porque depende de cada caso en concreto y de los análisis médicos y la historia clínica que cada persona tenga y en última se traduce a esas barreras especiales que cada persona puede tener. Es decir, una persona puede tener una disminución auditiva, pero para su caso concreto no le genera una barrera y por lo tanto no podría ser discapacitada, aun cuando otra persona con la misma condición sí lo fuera por su ocupación. Eso es súper importante tenerlo presente y que lo vean todos nuestros asistentes porque tendemos en los procesos empresariales a establecer reglas genéricas y pues a veces hay casos como este que no lo podemos hacer. Ahora bien, tenemos la limitación visual y pues en efecto acá nos referimos a la baja visión, a las limitaciones de percibir luz, a la limitación de identificar formas, colores, tamaños y demás. También tenemos la sordoceguera, que hace referencia a la deficiencia auditiva y visual combinada, a la intelectual, la cual también hace referencia, por ejemplo, al síndrome de Down, al autismo y ha sido en el campo de algunas empresas dedicadas a la venta de productos al detal o supermercados o atención al cliente, una buena alternativa para poder vincular a esta clase de personas porque se ha encontrado que pues si bien tienen limitaciones en su capacidad mental, pues son personas que pueden seguir instrucciones y que adecuando nuestros procesos internos logran no solo trabajar y generar una actividad productiva, sino que adicionalmente son personas que por su misma condición resultan ser muy comprometidas con su función y adicionalmente logran una muy buena adecuación al cargo. Tenemos la psicosocial. Y aquí quiero mencionar que este es un campo supremamente amplio y especialmente aparejado al boom que se ha presentado dentro de los últimos años, donde se evidencia la importancia de la salud mental. Entonces aquí hacemos referencia a múltiples diagnósticos que en términos generales pueden alterar pensamiento, percepciones y emociones. Aquí tenemos conceptos médicos o diagnósticos médicos como ansiedad, bipolaridad, entre otros. Sin embargo, pues como les decía, igual pues cada caso debe ser observado de manera particular. Y tenemos las discapacidades múltiples
y a esta hace referencia a que se combinan pues una o dos o tres de las que ya hemos mencionado. Entonces, que es supremamente importante dentro del proceso que estamos adelantando es, primero, entender que esto se trata de un proceso transversal, como se los dije, y segundo, que vayamos entendiendo qué es una discapacidad y cuáles son los diferentes tipos de discapacidades que podemos encontrar. Todo esto para qué nos va a servir y ya lo vamos a ver mucho más adelante en nuestra charla, pero me anticipo un poco y es para poder entender cuál es el paso a paso que nosotros debemos generar en nuestra organización para poder cumplir con pues la inclusión de personas con discapacidad. Ahora bien, no me quiero detener mucho en esta parte, tal vez para los asistentes es la parte más densa de la presentación porque es la legislación, sin embargo, no quiero dejarla de mencionar. Aquí tenemos la legislación principal que viene en efecto desde nuestra constitución política, donde hablamos del derecho a la igualdad, a la protección especial, al derecho al trabajo. Hablamos también de la Ley 361 de 1997 que nos habla de la integración social de personas con discapacidad y nos habla de la estabilidad laboral reforzada, que en efecto, como lo vamos a ver más adelante, termina siendo una también de las mayores preocupaciones en el marco de las relaciones laborales al contratar personal con discapacidad. La Ley 1618 de 2013 que nos habla también de la estabilidad laboral reforzada y de la integración social de las personas con discapacidad. La Ley 2466 de 2025 que pues ya nos trae como tal la obligación de contratar personas con discapacidad. Y acá quiero hacer un recorderis, ¿no? Y es que la obligación nace desde el 2025. Simplemente la norma pone un año en el cual las empresas voluntariamente tendrían que cumplir o se las invita a cumplir con esta obligación y nos dice la norma que a partir de julio de 2026 pues ya va a empezar a ser obligatorio. Entonces, dentro de las experiencias que tenemos en la asesoría, pues las empresas que empezaron temprano con el cumplimiento de estas obligaciones, pues hoy en día ya tienen un proceso que revisar y que están cumpliendo. Entiendo que tenemos preguntas importantes en el público, entonces, Juan, adelante, ayúdame con la lectura de las mismas para poder hacer un stand-by y poder atender estos interrogantes que resultan ser súper importantes para todos. Listo, Caro. Pues estas dos preguntas son de la diapositiva anterior. Me dicen, ¿qué porcentajes de pérdida se deben tener en cuenta en cada categoría? Qué porcentajes de pérdida se deben tener en cada categoría? Ok, me voy a devolver. Entonces, me imagino que estamos hablando de esta, entonces no hay un porcentaje ni legal ni médico que te pueda decir si tú tienes un porcentaje de una discapacidad física en tanto inmediatamente se genera una pérdida de capacidad o una calificación inmediata de discapacidad. Eso depende mucho del caso en concreto y de las funciones particulares. En efecto, como les mencionaba, la más evidente termina siendo pues la física porque es más fácil de identificar a simple vista. Sin embargo, pues el resto también son discapacidades que podemos involucrar a nuestra fuerza de trabajo y aquí quiero pues también adelantarme en algo y es siempre y cuando mi corporación, mi actividad económica y mi ambiente y cultura lo permitan porque no siempre esto va a ser viable. Entonces, perdón, se cerró una puerta, disculpen el sonido tan fuerte. Este, entonces, dando respuesta, no hay un porcentaje puntual y esto es distinto a la pérdida de capacidad laboral, donde sí encontramos porcentajes y la norma nos dice que si una persona tiene una pérdida de capacidad laboral del 50 o superior, pues es beneficiaria de una pensión de invalidez. Adelante, por corazoncitos y caritas, entiendo que está claro. Sí, Caro. Y el resto de las preguntas sí las dejamos al final, Ah, bueno, ok, solo esa que hay, lista. que hay varias. Listo. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, volvamos a nuestro marco legal.
como les decía, estábamos hablando de la reforma laboral que nos trae esa disposición. Yo creo que a título de lección aprendida podemos identificar que es una buena práctica que nos anticipemos al cumplimiento obligatorio de las disposiciones legales, porque esto es lo que nos ha mostrado el grupo empresarial colombiano, y es que las empresas que empezaron desde ese momento donde la norma no era obligatoria a vincular personal con discapacidad, pues tuvieron una oportunidad mucho más amplia de ajustar sus procesos y de hoy en día pues estar cumpliendo. Otras normas especiales es la resolución 1197 de 2024 y el decreto 223 de 2026. Ahora bien, en cuanto a las cuotas obligatorias, tenemos que cuando tenemos empresas con menos de 100 trabajadores, pues no tenemos que cumplir esta obligación, termina siendo voluntario. Y a partir de 100 trabajadores tenemos una cuota como la que ustedes ven en pantalla. De 100 a 199 estamos obligados a dos personas con discapacidad, de 200 a 299 4, de 300 a 399 6, de 400 a 499 8. A partir de, pues ya cuando tenemos 500 tenemos que tener 10. Y de ahí en adelante se van a sumar uno por cada 100 adicionales. La verdad, estas cuotas terminan siendo, de acuerdo a la realidad de hoy en día, pues aplaudimos a las empresas que lo han logrado, pero el mayor grupo o la mayor cantidad de empresas se ven a gatas para cumplir con estos porcentajes, porque la realidad es que no hay tantas personas con discapacidad dispuestas a trabajar y tampoco tenemos una cultura de parte y parte, es decir, organizacional y personal, que nos ayuden a seguir cumpliendo con estas disposiciones. Entonces, que es supremamente importante y no es negociable en todo este proceso es el certificado de pérdida de capacidad, perdón, el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque este es el documento que nos acredita que estamos contratando o que tenemos vinculada a la persona idónea. Este documento tiene dos efectos importantes, uno a nivel nacional y otro a nivel corporativo. A nivel nacional sirve para que el Estado colombiano lleve esa estadística que les mostraba al inicio de nuestra charla, donde nos expone cuál es el personal, cuáles son las personas con discapacidad y cuáles están dentro de la fuerza laboral y cuáles no. Y a nivel empresarial, porque es el requisito que nosotros debemos solicitar para contratar a las personas y en efecto, con el cual nosotros podemos decir, sí, estamos cumpliendo. A la fecha, hoy en día tenemos una dificultad con la solicitud de certificados de personal que lo está solicitando. Y es que en este momento, en la mayoría del país, es un proceso que está en stand-by. Y está en stand-by o está frenado porque pues estamos pendientes de las nuevas disposiciones de gobierno que se vayan a dar sobre la materia. Acá, a modo de recorderis, les dejo de presente que cuando se habló nuevamente de esta ley en el Congreso este año, durante el primer semestre, se discutió que era necesaria una reglamentación sobre la materia porque habían muchos procesos que no estaban claros. Por ejemplo, cómo iba a ser el reporte. Segundo, me refiero al reporte de contratación o no contratación. Segundo, qué se entendía por ajustes razonables y cómo se debían realizar. Entonces, en ese momento existió la sensación generalizada que era muy probable que el gobierno dijera, no, no va a ser exigible la obligación y se va a emitir un decreto reglamentario. Sin embargo, pues eso no sucedió con el gobierno que pues acaba de pasar, y pues estamos muy pendientes de lo que pase con el nuevo gobierno, y obviamente pues tenemos una situación a nivel nacional que amerita toda la atención. Y es no solo el cambio de las directivas de todos los ministerios, sino asimismo, pues la emergencia sanitaria que vivimos por el sismo que presentamos la semana pasada. Y aquí obviamente pues me atrevo a hacer la cuña.
por ser un tema de interés nacional, de invitarlos a seguir donando, invitarlos a seguir ayudando. Recordemos que pues el resto de nuestros compatriotas nos necesitan y pues podemos hacerlo a través de donaciones frente a la fundación, frente al ente que a ustedes más confianza les genere. Está la Cruz Roja, están privados, por ejemplo, centros comerciales, está la ANDI, están ustedes mismos como empresa. Entonces, porfa, no dejen de ayudar. Esto es súper importante. Y también, pues no solo es donación, pueden llevar mercados, pueden llevar ropa, pueden llevar cosas que ya no utilicen, pero que sean útiles. Y pues también pueden donar su fuerza de trabajo. No se imaginan lo afortunados que somos nosotros los que estamos aquí, que la vida nos permite ayudar. Entonces, pues terminando esa pausa publicitaria que me tomó el atrevimiento de hacer, les comento que pues estamos en un momento a nivel de gobierno importante porque pues cambiamos las directivas del Ministerio de Trabajo y seguramente pues vamos a ver si se manda un decreto reglamentario sobre la materia y tenemos más claridad sobre este proceso o en efecto qué va a pasar. Antes de que terminara el gobierno saliente, les comentamos que dentro de nuestros clientes si alcanzamos a recibir solicitudes del ministerio diciendo que por qué no habíamos cumplido o porque estábamos cumpliendo parcialmente. Y esto va muy en línea y esto en el ámbito de una investigación preliminar, es decir, el paso previo a un proceso administrativo sancionatorio. Y súper importante, y creo que aquí me estoy anticipando, siempre tener las constancias de todo el proceso de inclusión que hemos hecho. Bueno, como les decía, la norma nos trae dos reportes que son importantes. El primero es el reporte obligatorio al Ministerio de Trabajo después de la celebración del contrato con persona con discapacidad o de que la persona, si ya la tengo vinculada y se certificó, pues me allegue la certificación y yo pueda acreditar que estoy cumpliendo. Recuerden que el no negociable de todo esto desde nuestra corporación es el certificado. Y pues nos había mencionado la misma norma que el Ministerio de Trabajo va a adecuar la forma en que debemos hacer este reporte. Sin embargo, a hoy pues no está un sitio web, no está un link específico, por lo cual la sugerencia es pues siempre radiquemos a través de los mecanismos generales que son el correo de erradicación genérico del Ministerio de Trabajo y adicionalmente muy a vieja guardia, pues ir y radicar que tengamos el sello aquí de que radicamos. En efecto, la norma también nos dice que deberíamos informar con las pruebas correspondientes cuando no sea posible contratar con personas con discapacidad. Un fenómeno que estamos presenciando es que a la mayoría del sector empresarial se le olvidó esta parte de la norma y en efecto pues están viendo cómo cumplen, pero no han reportado. El argumento es, bueno, pues si no reporto, en efecto, pues puede que no me tengan en el radar y en efecto exista una posibilidad inferior a que me sancionen. Lo cierto es que, de acuerdo a la ley, el no reportar también me genera una sanción. Entonces, ¿cuál es la mejor sugerencia que podemos tener dentro del campo empresarial? Es empezar, si no lo hemos hecho, con todo este proceso de inclusión transversal, como les decía, dejando los soportes correspondientes para poder hacer esta notificación y demostrar que hemos venido trabajando. Acá les quiero recordar una máxima en derecho que es súper importante y es que nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? Entonces, en efecto, si nosotros ya hemos permeado nuestra organización con esta nuevo proceso de inclusión, tenemos nuestra política, tenemos nuestros procesos, tenemos las convocatorias que hemos hecho, pero a pesar de eso no hemos logrado tener personal con discapacidad, pues en efecto la probabilidad que me puedan sancionar pues se disminuye. ¿En qué sentido? En que pues si no hay personas con discapacidad para contratar o si de acuerdo a mis procesos internos definitivamente no hay una discapacidad que sea adecuada a mi core de negocio, pues no me pueden sancionar. Y estos son casos que nosotros ya hemos visto, es decir, empresas donde se ha hecho el ejercicio juicioso y resulta que o no hay personas con discapacidad para contratar porque la fuerza laboral se ha vuelto un poco compleja de cumplir o en efecto, de acuerdo a los procesos, pues no es viable. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el sector de
hidrocarburos directamente en plantas o en socavones o en mineras o en trabajo en campo, donde pues por el proceso puntual que se hace de la actividad económica, pues ninguna de las discapacidades que vimos termina siendo adecuada porque ponemos en riesgo a la misma persona o pues se pone en un riesgo inviable de productividad la actividad económica. Bueno, aquí simplemente voy a recordar lo que la norma trae, no porque no sea importante, sino porque el propósito de este espacio entre ustedes y nosotros es ver qué vamos a hacer para cumplir. Entonces recuerden que si cumplimos, pues tenemos beneficios especialmente tributarios para las empresas, como deducción en la renta, reducción en la cuota de aprendices, preferencia en licitaciones y exoneraciones para fiscales. Algo, hablando de aprendices, que es supremamente importante que tengamos presente es que si bien es cierto, los aprendices no los tenemos que tomar en cuenta para establecer cuántas personas con discapacidad tenemos que vincular a nuestra fuerza de trabajo, lo cierto es que si vinculamos aprendices con discapacidad, sí nos cuentan para la cuota que tenemos que llenar. Y esto es supremamente importante porque fue muy controversial dentro de la regulación de este tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque desde la reforma laboral se dijo que los aprendices pues sí hacen parte de la fuerza laboral y por eso ahora su contrato de trabajo es laboral y ya no es de aprendizaje. Sin embargo, la misma norma dice pues no los tenga en cuenta. Entonces termina siendo un discurso en principio incoherente. Sin embargo, pues la norma ya fue aclarada e incluso el SENA. Si no se han apoyado del SENA, los invito a que se apoyen del SENA. Tienen un proceso muy bonito de vinculación de aprendices en la cual puede ser una solución para el cumplimiento de esta obligación, además de generar un impacto importante a nivel social. Recuerden que cuando estamos hablando de aprendices, estamos hablando de personas que apenas ingresan a su fuerza de trabajo. Y segundo, pues vamos a tener una reducción de la cuota de aprendices, lo cual también pues afecta positivamente a las empresas. Entonces es una muy buena opción para que la tengan dentro del radar y quiero aclararla ya que en su momento fue confusa y hoy en día, a pesar de que pues se le ha dado muchas noticias, sigue siendo em, desconocido para algunos. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de los pasos que nosotros sugerimos para la implementación e inclusión laboral. Yo aquí de entrada quiero mencionarles algo y es lo que les vamos a comentar, lo hemos visto desde la experiencia, no porque nosotros veamos que existe un manual de A, B o C. De hecho, si tuviéramos que acogernos a un manual, el Ministerio de Trabajo tiene una guía muy interesante para el proceso de inclusión. Es una guía que se hizo hace mucho tiempo, pero nos trae unos elementos supremamente importantes y hace referencia a guías técnicas donde nos dan luces de cómo hacerlo. Por lo mismo que les decía, si nos vamos a la legislación nacional, pues simplemente tenemos un parágrafo de 3 líneas donde nos dice a partir de tal mes usted tiene que vincular personal con discapacidad so pena de incumplimiento. Entonces, también en la medida en que nos hemos dado cuenta que se trata de un proceso transversal y que impacta la cultura organizacional, somos conscientes a hoy en día que no solo se trata de un cumplimiento de una norma y por lo tanto el trato o el trabajo que requiere la inclusión laboral termina siendo multidisciplinario. Dentro de nuestra experiencia, somos conocedores que, pues, importante que esté involucrada la parte legal, seguridad y salud en el trabajo, la parte de recursos humanos y, en efecto, sugerimos mucho el apoyo de fundaciones que de vieja data se han dedicado a trabajar con personas con discapacidad porque son ellas los que culturalmente hablando pueden no solo enseñarnos a nosotros a tener un buen proceso de inclusión y de diversidad laboral, sino también nos pueden mostrar cuáles son las dificultades de nuestro proceso interno y de la sociedad para cumplir. Entonces, pues dentro de ellos, importante que tengamos en el radar a las cajas de compensación. Colsubsidio tiene muy buenos ayudas, CAFAM, también la Fundación CIREC y pues también si quieren al final les dejo una lista de aquellas entidades que nos parecen recomendables, pero las que se me vienen en este momento a la cabeza son ellas. También
en la Universidad del Rosario tiene, por ejemplo, personal con discapacidad, pero ya a diferente eh, rango, por decirlo así, es decir, no siempre estamos buscando los mismos perfiles, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando perfil profesional enfocado a ciertas áreas administrativas, por ejemplo, el Rosario es una muy buena opción. Si estamos buscando personal más técnico, más administrativo, entonces de pronto la caja de compensación va a ser mucho más útil. Y pues bueno, entonces esto es importante que lo tengamos presente. No se olviden que es un proceso multidisciplinario y en ese sentido, desde la experiencia y desde la norma técnica que ven en pantalla, es sugerible que tengamos una política de inclusión. Y de la política se derive un proceso o se derive un paso a paso. ¿Por qué? Y esto lo hablo ya desde la óptica de seguridad y salud en el trabajo y no tanto la legal. Cuando nosotros tenemos un sistema de gestión guiado por una política y un procedimiento, esto nos permite pasar por fases que son importantes dentro de la adecuación de una empresa a un resultado o a una nueva realidad. ¿Por qué? Porque nos da las luces, nos indica qué debemos hacer, nos invita a revisar que lo que hemos hecho está bien o mal y establecer cuáles son los estados de mejora y volver a arrancar. En ese orden de ideas, pues termina siendo muy importante la política de inclusión. ¿Por qué? No solo porque sea la declaración de la entidad o de la empresa de cumplir con la vinculación de personas con discapacidad a la fuerza laboral, sino que adicionalmente anticipa y pone en el radar empresarial que esta es una política que incluso puede conllevar la destinación de recursos físicos, la destinación de recursos económicos, de recursos personales y que en efecto pues también va a requerir una adecuación de las personas que ya están trabajando al interior de la empresa para recibir nuevas personas y en efecto cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Y creo que a ninguno es extraño lo que les voy a mencionar, y es cuando llega una persona que suele ser diferente a mí por cualquier razón, pues suelo mirar diferente, ¿sí? Y la idea es que podamos llegar a un estado donde no miremos diferente, donde la persona que tiene una discapacidad se sienta en las mismas condiciones que otra y adicionalmente podamos nosotros como corporación entender que esa diversificación en nuestra planta de personal nos conlleva a la innovación, porque en efecto vamos a tener que salir de nuestra zona de confort y generar nuevas acciones que conlleven a una mejor adecuación de nuestros espacios de trabajo y entender que adicionalmente lo diferente no es malo o que lo que es diferente a mí, pues también puede brindar un soporte importante. Entonces, como les decía, la política es súper importante, no solo es la declaración de la gerencia o en términos de seguridad y salud en el trabajo de la alta gerencia de el compromiso con esto, sino que adicionalmente nos conlleva a que ya que está comprometida, pues van a haber recursos y va a haber una total disposición de un impacto en la cultura. Ahora bien, como les anticipaba hace un momento, tenemos que planear, hacer, verificar y actuar. En el planear, pues está verificar cuál es nuestra actividad económica, cuáles van a ser los recursos, qué tenemos que hacer antes de. Muy importante planear un diagnóstico. Y en este diagnóstico se mira la organización no solo desde los puestos de trabajo para verificar de acuerdo a los puestos de trabajo qué discapacidad puede ser adecuada para cada cargo, sino también de la cultura, ¿sí? Y de la cultura versus pues las opciones de contratación, ¿m? Porque puede ser que yo diga, sí, pues es que aquí tenemos la opción, no sé, de contratar, me estoy inventando un caso basado en la vida real y es, no sé, aquí somos personas que trabajamos en el sector médico súper especializado con tecnología y demás. Pero resulta que no tenemos ese tipo de personal con discapacidad con esa formación. Solo tenemos personal con discapacidad en cargos mucho más administrativos y básicos. Esto podría llegar a hacer match si en esas empresas no hay
personal administrativo o técnico y la verdad es que las hay. Hay personas o hay empresas, discúlpenme, que realmente hay cargos que no, pues no se dan, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un primer insumo para decir, de acuerdo a mi diagnóstico, pues no es posible adecuar o seguir porque la fuerza laboral vigente en tal lado y tal lado y tal lado, pues no se adecua. También tenemos que ver, de acuerdo a lo que adelantemos, cómo vamos a replantear nuestros procesos de selección. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no solo se trata de poner vacantes que digan se aceptan personas con discapacidad, sino pues también ser conscientes de pues qué clase de discapacidades y una sugerencia a los procesos de selección es pues no tener miedo a decir que estamos buscando personas con discapacidad y en las entrevistas prepararnos desde el proceso de recursos humanos o de talento para poder hacer las preguntas que sean adecuadas e incluso poder mencionar, ven, de acuerdo a tu situación, cuál es un ajuste razonable. ¿M? Por ejemplo, un ajuste razonable para una persona que tiene dificultad o una discapacidad física puede ser que es que si yo voy a trabajar en archivo, pues todos los stands deben estar a mi altura. Pues si hay algo por allá, pues no me voy a poder parar y no lo voy a poder hacer. Y es un ajuste pues que termina siendo razonable y no termina siendo costoso. Entonces, eso también es necesario hacerlo presente en los procesos de selección y de manera posterior, cuando ya tenemos a las personas candidatas, pues preparar toda la documentación legal que corresponda. Ya voy a profundizar en ese tema. Pero lo más importante es la sensibilización a la persona que está vinculándose y también al equipo de trabajo, al jefe y en general a la compañía, que va muy amarrado a lo que les decía de la cultura. En efecto, a la par que tenemos una política de la cual se despliega el compromiso, los recursos, la necesidad de hacer un diagnóstico, de verificar qué cargos sí, qué cargos no, con qué discapacidad, ajustar el proceso de selección y hacer una adecuada vinculación, pues la invitación es a que tengamos indicadores para poderle hacer un seguimiento y al paso de un tiempo moderado, que nosotros sugerimos sea un año, porque un año nos permite evaluar lo que ha pasado de manera adecuada y con evidencia, poder replantear qué podemos hacer mejor. En cuanto, en cuanto es que creo que les he hablado de todo eso. En cuanto al tema legal, es importante mencionar que los contratos de personas con discapacidad, pues mencionen que es una persona con discapacidad y que se está contratando por, pues en aras del cumplimiento de esta disposición. De esta forma, nosotros estamos evidenciando que el día de mañana, si hay una situación que amerite el retiro de la persona, pues no está basada en su condición de salud puntual por esa discapacidad y que en efecto podríamos hacer una desvinculación o un movimiento de personal sin generar un conflicto para la empresa. Que es importante que ustedes se lleven de aquí y es que pues el contrato debe tener su cláusula particular que debe ser revisado por un asesor legal y adicionalmente que lo que les estoy mencionando aplica siempre y cuando sea relacionado con la discapacidad con la cual yo lo contraté. Si estamos hablando que en el proceso se evidenció, es decir, ya en el proceso laboral se evidenció otra condición de salud, pues ameritará un manejo distinto. Y aquí también les queremos compartir que de acuerdo a pues a la experiencia que lleva esta norma en vigencia, se ha detectado que es muy importante dentro del proceso de selección establecer la obligación de las personas con discapacidad de ser completamente sinceras y veraces sobre sus condiciones de salud, porque desafortunadamente hay algunos casos donde las personas por el afán de verse incluidas dentro del campo empresarial,
pues ocultan información relacionada con su estado de salud y terminamos en condiciones distintas a las inicialmente planteadas. Y esto es muy importante y también a nivel nacional nos genera una alerta y es la importancia no solo de que las empresas se formen, no solo la importancia de vincular personas, sino también de las mismas personas con discapacidad de formarse a sí mismas en sus condiciones, en sus derechos y también en sus obligaciones. Recuerden que todo derecho trae una obligación y así como yo tengo derecho a vincularme laboralmente y ser una persona productiva, pues también tengo la obligación de suministrar información veraz y verificable de mi estado de salud. Entonces, dentro de los tips que quisiéramos dejarles es revisen esto en sus procesos de selección, que quede algo que les permita a ustedes poder darle un manejo a la relación laboral después si hay información que no es concordante con la realidad, porque desafortunadamente es algo que también hemos visto que se está presentando hoy en día ya después de esa curva inicial de aprendizaje que es la contratación. Em, Ahora bien, en cuanto al manejo de la relación laboral, súper importante tener en la mente que una vez vinculadas las personas y más allá de hacer los ajustes razonables en cuanto a evaluaciones de desempeño, en cuanto a procesos disciplinarios y procedimientos del hacer dentro de la empresa, pues son personas que deben tener las mismas reglas que las demás personas. Es decir, el hecho que tengamos una persona con discapacidad no me genera un trato diferenciado que le permita a la persona pues incumplir el reglamento interno o incumplir faltas, perdón, realizar faltas disciplinarias y que no generen ninguna sanción. Eso es súper importante porque contrario a lo que se pensaría si llegáramos a tener esas situaciones, es decir, ay, él llegó tarde o él hizo esto, pero es una persona con discapacidad, no lo va a sancionar, pues estamos generando una discriminación frente al resto de los trabajadores y pues esto podría devengar en un tema de acoso. Ahora bien, de cara al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos un trabajo muy importante a realizar. En efecto, pues esto lleva a una gestión del cambio que se deberá documentar y darle el seguimiento correspondiente. Asimismo, pues tendremos que hacer una caracterización de nuestra población sociodemográficamente hablando mucho más detallada, adecuar nuestra matriz de riesgos y peligros, verificar y hacer inspecciones para determinar cómo está nuestro entorno de trabajo y qué ajustes deberíamos hacer. Tenemos también que plantearnos un plan de emergencia inclusivo que prevea si debemos evacuar, cómo vamos a evacuar a las diferentes personas que tenemos con discapacidad. Les pongo un ejemplo, pues muy real y vuelvo al sismo de hace 8 días y es, ok, no es lo mismo que suenen las alarmas y que todos salgan, pero ¿y si tenemos personas que tienen una discapacidad auditiva y no escuchan? ¿Cómo las vamos a evacuar? O si tenemos personas en silla de ruedas, ¿cómo vamos a hacer para que salgan? ¿Cuál es el protocolo para que estas personas en efecto logren evacuar? Entonces son puntos a revisar dentro de nuestro plan de emergencia. También el tema de la señalización, que va muy aparejado con el tema de revisar nuestro entorno de trabajo, nuestra formación de rescatistas y de personas de seguridad y salud en el trabajo en riesgos específicos, la inclusión de las personas en los sistemas de vigilancia epidemiológica que apliquen y pues los ajustes al puesto de trabajo que correspondan y pues en efecto el seguimiento a todas estas materias propias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que también es importante que desde seguridad y salud en el trabajo se establezcan las capacitaciones correspondientes sobre la materia. Si bien a hoy no es una capacitación obligatoria hablar, entender discapacidad, inclusión y demás, creo que es muy provechoso que dentro de los planes de formación de seguridad y salud en el trabajo esto se incluya, porque nos permite llegar al punto ideal que les comentaba al inicio, y es que impactemos la cultura y en efecto estemos más con una mayor apertura a estos cambios.
Bueno, dicho esto, que es todo lo general que teníamos que hablar de este tema, nosotros encontramos los principales desafíos que les vamos a comentar a continuación en el cumplimiento de esta obligación. Aquí la invitación no es desincentivarlos esto. Dejar que estén motivados sobre el cumplimiento de esta norma, sino por el contrario, invitarlos a trabajar para hacerle frente a estos desafíos y poder el día de mañana, más allá del cumplimiento legal, es que podamos tener empresas productivas e inclusivas y adicionalmente que a nivel personal podamos entender que lo diferente puede ser muy bueno. Entonces, lo que les mencionaba, los principales desafíos son el desconocimiento del marco normativo y sus implicaciones. Muchas empresas hoy en día no son conscientes que el no reporte, por ejemplo, puede conllevar también sanciones. Entonces, revisemos, conozcamos la norma y pues estemos muy pendientes de las novedades legislativas. Prejuicios y resistencia cultural en las organizaciones. También lo hemos visto y yo creo que aquí hay que hacer un análisis contextual y es que la norma sale en un periodo histórico de nuestro país donde para las empresas fue difícil operar porque tenían muchas cargas económicas para seguir adelante. Entonces, que viniera esta nueva obligación, pues lo principal que se piensa desde adentro es un costo más y no sé cómo lo voy a hacer y ya no sé cómo hacerlo y no tengo el presupuesto para hacerlo. Entonces, lo importante, ustedes que están allá de cara a el cumplimiento normativo es, pues, uno, ya tenemos un contexto nacional y político diferente. Segundo, ya tenemos claro que los ajustes razonables no siempre van a significar un tema que impacte el presupuesto. Y tercero, pues se trata de generar una movilidad que trae beneficios para la organización. Al margen de los beneficios económicos que ya los revisamos, pues también impacto en la productividad, mayor estabilidad de las personas y bueno, entonces la invitación es a vender esa otra cara positiva que puede tener esto. Y de acuerdo al contexto histórico, estar muy pendientes de la reglamentación que les mencionaba, que puede llegar a suceder. Otro principal desafío es la falta de infraestructura asequible y costos de adecuación. Sin embargo, aquí, si bien es cierto, lo que yo invitaría a que ustedes tuvieran en el radar es que después del ejercicio juicioso que hagan de los cargos de las discapacidades que se pueden ajustar, pues si hay un impacto en infraestructura y no se puede hacer en este momento, dejarlo documentado y proyectado. Otra dificultad muy grande, como les comenté, es encontrar candidatos ya con certificado de discapacidad. Hoy en día no hay muchos y adicionalmente, como les comenté, por el tema del cambio de gobierno, las certificaciones están frenadas. Entonces, pues en efecto, nos tocará esperar a ver qué pasa en el transcurso de los siguientes meses. Tenemos también un desafío y se los comentaba con que se tenga la idea general que si yo contrato a una persona con discapacidad, inmediatamente me va a generar un fuero de estabilidad reforzada y voy a tener una restricción para su movimiento en el marco de las relaciones laborales. Aquí las recomendaciones fue las que ya les mencioné y es pues documentar el proceso, tener nuestras cláusulas especiales dentro del contrato, un trato general e igualitario dentro de nuestro personal con discapacidad y con el que no y adicionalmente, pues siempre estar asesorados desde el punto de vista legal para el caso en concreto. Y la idea es dejar de lado que tenemos una estabilidad genérica y global e impermeable, pues porque la idea no es esa, de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Mm, en efecto, esto implica mayor trabajo para el área de seguridad y salud en el trabajo por todos los procesos internos que se afectan. Sin embargo, pues son procesos que no se hacen de una sola vez, sino que se pueden realizar en todo el año, que es el tiempo de ejecución de un sistema de gestión. Falta de oferta, pues sí, pues
yo diría que no sé si se entiende bien, pero es lo que les mencionaba. Más bien se trata de falta de personas con discapacidad para trabajar, especialmente en formación especializada. Y aquí la invitación es a seguir buscando empresas puntuales o organizaciones o fundaciones puntuales que nos puedan ayudar con esa información. Y pues la idea de esto, como les decía, de acuerdo a la norma no establece cómo vamos a medir y a generar una mejora continua de la inclusión laboral. Por eso la invitación es a hacerlo con un procedimiento, con una política, para de esta forma poder medir los resultados que tenemos y generar pues un proceso mucho más productivo desde la contratación de personas con discapacidad.